Hay momentos en la historia del pensamiento humano donde una sola pregunta basta para demoler siglos de certeza. Hay instantes donde la duda no es debilidad, sino valor. Y hay hombres que prefieren el exilio antes que la mentira, la excomunión antes que el silencio. Baruch Spinoza fue uno de ellos. Expulsado de la sinagoga de Ámsterdam en 1656, condenado al ostracismo por su propia comunidad, este filósofo judío holandés se atrevió a hacer lo impensable, mirar con los ojos de la razón aquello que todos proclamaban intocable. No fue un ateo, no fue un blasfemo desenfrenado, fue algo mucho más peligroso. Fue un hombre que se negó a aceptar que la fe debiera sacrificar el intelecto. Y cuando dirigió su mirada hacia los textos sagrados, hacia las narraciones que millones repetían como verdades absolutas, encontró algo que la tradición había intentado ocultar durante siglos. Contradicciones tan evidentes, tan obvias, tan imposibles de reconciliar, que todo el edificio del dogma comenzaba a tambalearse. Entre todas esas narraciones, ninguna más venerada, ninguna más central para la fe cristiana, ninguna más repetida generación tras generación que la del nacimiento de Jesús. El pesebre, los pastores, la estrella, los magos de Oriente, la Virgen que concibe por obra divina, la masacre de los inocentes, la huida a Egipto, una historia que hemos escuchado tantas veces que ya no la cuestionamos, que hemos visto representada en tantas pinturas, en tantos belenes, en tantas películas, que asumimos que es un relato coherente, lineal, armonioso. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si al leer con atención, sin el filtro de la fe preconcebida, sin el velo de la tradición que nos dice qué debemos creer, descubriéramos que este relato fundacional del cristianismo está plagado de inconsistencias tan profundas que solo la costumbre nos impide verlas? Y si el milagro, al ser examinado con detenimiento, comenzara a revelar no la mano de Dios, sino la mano del hombre que escribe, que inventa, que construye una narrativa con propósitos muy específicos? Spinoza sabía algo que la mayoría de los creyentes se niega a aceptar, que los textos sagrados no cayeron del cielo completos y perfectos. Fueron escritos por hombres, hombres con agendas, hombres con intereses teológicos, hombres que vivían en comunidades específicas, que enfrentaban conflictos particulares, que necesitaban responder preguntas urgentes de su tiempo, y esos hombres, al escribir los evangelios, no estaban redactando reportes históricos desapasionados, estaban construyendo teología, estaban creando identidad, estaban defendiendo posiciones doctrinales. Y en ese proceso, inevitable e irremediablemente, dejaron huellas de sus propias contradicciones. El nacimiento de Jesús es quizás el caso más dramático de esta realidad. Porque si tomamos los dos únicos evangelios que narran este evento, Mateo y Lucas, y los ponemos lado a lado sin el recurso de la armonización forzada que la tradición eclesial ha intentado durante siglos, lo que encontramos no es un relato, sino dos relatos completamente diferentes. Tan diferentes que resulta imposible hacerlos coincidir sin violentar el texto. Tan contradictorios que solo cerrando los ojos a la evidencia podemos seguir creyendo que ambos describen el mismo acontecimiento histórico. ¿Por qué esto importa? ¿Por qué molestarse en examinar estas diferencias? Porque si el cristianismo sostiene que estos textos son inspirados por Dios, que contienen verdad revelada, que son fundamento inquebrantable de la fe, entonces cada contradicción no es un detalle menor. Es una grieta en el edificio. Es una pregunta que no puede ser silenciada. Es una evidencia de que quizás, solo quizás, lo que tenemos no es historia divina, sino literatura humana. Y si es literatura humana, entonces todo cambia. Entonces la pregunta deja de ser ¿cómo defendemos el dogma? Y se convierte en ¿qué estaban realmente intentando decir estos autores? Entonces la fe deja de ser repetición ciega y se convierte en búsqueda honesta.
Entonces la verdad, esa verdad que tanto aterra a las instituciones religiosas, puede finalmente comenzar a emerger. La primera contradicción es tan básica, tan fundamental, que resulta asombroso que haya pasado desapercibida durante tanto tiempo. O quizás no pasó desapercibida, quizás fue deliberadamente ignorada. Mateo nos dice que María y José vivían en Belén. Lucas nos dice que vivían en Nazaret y solo viajaron a Belén por el censo. Estas no son versiones ligeramente diferentes del mismo evento. Son narrativas mutuamente excluyentes. Si María y José residían establemente en Belén, como claramente indica Mateo, entonces todo el episodio del censo en Lucas, ese viaje arduo de una mujer embarazada atravesando Judea porque el emperador romano había ordenado un empadronamiento, se vuelve completamente innecesario. Se vuelve una invención, una construcción narrativa para justificar cómo un Galileo terminó naciendo en Belén, porque Lucas tenía un problema teológico que resolver. Las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David, pero todos sabían que Jesús era de Nazaret. ¿Cómo reconciliar estos dos hechos? Fácil. Inventar un censo que obligara a la familia a estar en Belén justo en el momento del parto. Problema resuelto, profecía cumplida, excepto que hay un pequeño detalle. Ese censo nunca existió. No hay registro histórico de ningún censo romano que obligara a las personas a regresar a la ciudad de sus ancestros para ser empadronadas. Los romanos eran administradores eficientes. Sus censos se hacían donde la gente vivía, donde tenían propiedades, donde pagaban impuestos. La idea de desplazar a poblaciones enteras a través de un imperio vasto para registrarlas según genealogías ancestrales es un absurdo logístico y administrativo. Además, Lucas afirma que este censo ocurrió cuando Quirino era gobernador de Siria. Pero Quirino fue gobernador a partir del año 6 de Cristo, una década después de la muerte de Herodes el Grande. Y Mateo coloca inequívocamente el nacimiento de Jesús durante el reinado de Herodes, quien murió en el 4 antes de Cristo. Matemáticamente imposible, históricamente incoherente, pero teológicamente necesario para cada autor. Mateo necesitaba que Jesús naciera bajo Herodes para poder narrar la masacre de los inocentes, ese evento brutal donde el rey paranoico ordena matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Lucas necesitaba el censo para explicar por qué una familia de Nazaret terminó en Belén justo a tiempo para el nacimiento. Dos necesidades narrativas diferentes, dos soluciones incompatibles, dos versiones que no pueden ser ambas verdaderas. ¿Por qué la Iglesia nunca nos enseñó esto? ¿Por qué en las homilías navideñas escuchamos una versión amalgamada, sintetizada, armonizada, donde los magos de Mateo conviven pacíficamente con los pastores de Lucas, donde el censo y la masacre de los inocentes de alguna manera ocurren en la misma línea temporal sin contradicción? Porque la estrategia de la tradición eclesial ha sido siempre la fusión. Tomar ambos relatos, mezclarlos, crear una narrativa compuesta que evite las preguntas incómodas. Pero esta estrategia es intelectualmente deshonesta. Es como tomar dos novelas con tramas completamente diferentes y pretender que están narrando los mismos eventos simplemente porque ambas mencionan a un personaje con el mismo nombre. Los detalles importan, las secuencias importan. Las contradicciones importan, y estas contradicciones no son menores, son estructurales, son definitorias. Son la diferencia entre historia y teología, entre evento y símbolo, entre lo que sucedió y lo que se necesitaba que hubiera sucedido para validar una doctrina. Spinoza comprendió esto con claridad meridiana. En su tratado teológico político,
Una obra que le costó el rechazo tanto de judíos como de cristianos. Argumentó que los textos bíblicos deben ser leídos como cualquier otro texto antiguo, con rigor, con contexto histórico, sin presupuestos de perfección divina, que debemos preguntarnos quién escribió cada texto, cuándo lo escribió, para qué audiencia, con qué propósito, que la inspiración divina no puede ser una excusa para abandonar el pensamiento crítico, que si Dios nos dio razón, debe ser para usarla, no para suspenderla ante lo sagrado. Y cuando aplicamos este método al nacimiento de Jesús, lo que descubrimos es que no tenemos un evento histórico documentado de manera consistente. Tenemos dos construcciones teológicas elaboradas por autores con agendas diferentes, escribiendo para comunidades diferentes, resolviendo problemas doctrinales diferentes. Mateo escribía para una audiencia judía. Necesitaba demostrar que Jesús era el cumplimiento de las profecías hebreas. Por eso su evangelio está lleno de citas del Antiguo Testamento. Por eso estructura su narrativa del nacimiento como un eco de la historia de Moisés. El niño que escapa de la masacre ordenada por un tirano, que es llevado a Egipto, que regresa para liberar a su pueblo. Lucas escribía para gentiles. Necesitaba ubicar el nacimiento de Jesús dentro del marco del Imperio Romano. Por eso menciona a César Augusto, a Quirino, al censo. Por eso su narrativa tiene un carácter más universal, más inclusivo de los no judíos. ¿Significa esto que Jesús no existió? No necesariamente. Significa que no nació. Obviamente nació. Todas las personas nacen. Lo que significa es que los relatos de su nacimiento que encontramos en los evangelios no son reportes históricos, sino proclamaciones teológicas. Son afirmaciones de fe envueltas en narrativa. Son intentos de responder no a la pregunta histórica, ¿cómo nació este hombre?, sino a la pregunta teológica, ¿qué significa que este hombre haya venido al mundo? Y esa es una distinción crucial que el cristianismo institucional ha trabajado incansablemente para borrar. Porque si admitimos que estos textos son teología y no historia, entonces la base de muchos dogmas comienza a erosionarse. Entonces la infalibilidad bíblica se vuelve insostenible. Entonces la autoridad de la Iglesia como guardiana de la verdad revelada se pone en cuestión. Entonces, los creyentes podrían empezar a hacer preguntas. Y las instituciones religiosas siempre han temido las preguntas más que las herejías. La segunda contradicción profundiza la fractura. Mateo nos habla de magos que vienen del oriente siguiendo una estrella. Lucas nos habla de pastores que reciben el anuncio de ángeles. Estos no son dos grupos diferentes de visitantes al pesebre. Son dos narrativas completamente distintas sobre cómo se dio a conocer el nacimiento. En Mateo, los magos, astrólogos, probablemente persas o babilonios, practicantes de una religión pagana, ven una estrella, interpretan su significado mediante artes ocultas que el judaísmo condenaba, viajan hasta Jerusalén, consultan con Herodes, finalmente llegan a Belén, adoran al niño, le traen regalos simbólicos, oro, incienso, mirra, realeza, divinidad, mortalidad. Es una escena cargada de significado teológico. Los gentiles reconocen al Mesías judío antes que los propios judíos. Los sabios paganos se inclinan ante el rey de Israel, mientras el rey judío, Herodes, busca matarlo. Es una inversión deliberada, una crítica velada al judaísmo que rechazó a Jesús. En Lucas no hay magos, no hay estrella, no hay consulta con Herodes, hay pastores, humildes, marginales, ritualmente impuros según la ley judía. Están en el campo cuidando sus rebaños de noche cuando un ángel se les aparece. No necesitan interpretar signos celestes, reciben una proclamación directa, inequívoca. Y no solo un ángel, una multitud de huestes celestiales que cantan gloria a Dios en las alturas. Los pastores corren a Belén, encuentran al niño, difunden la noticia.
Es una teología diferente. Aquí el énfasis está en los pobres, en los excluidos, en aquellos a quienes la sociedad desprecia, pero Dios favorece. Es el Jesús de Lucas, el Evangelio de los marginados, comenzando desde su nacimiento a dirigirse a los últimos de la sociedad. ¿Pueden ser verdaderas ambas versiones? ¿Vinieron tanto los magos como los pastores? La tradición dice que sí, que simplemente Mateo eligió contar una parte y Lucas otra. Pero esto no resiste el análisis, porque en Mateo, después de la visita de los magos, José recibe una advertencia en sueños de huir inmediatamente a Egipto porque Herodes busca matar al niño. La familia huye esa misma noche. Permanecen en Egipto hasta la muerte de Herodes. Solo entonces regresan, y cuando lo hacen, no van a Belén, sino a Nazaret. En Lucas, después del nacimiento y la visita de los pastores, la familia permanece tranquilamente en la región. A los 8 días circuncidan al niño. A los 40 días lo llevan al templo en Jerusalén para la purificación ritual de María. Después de cumplir con todo lo prescrito por la ley, regresan a Nazaret. No hay huida, no hay Egipto, no hay Herodes buscando matar al niño. Son líneas temporales incompatibles. En Mateo, la familia huye inmediatamente después del nacimiento y no puede haber ido al templo de Jerusalén porque Herodes está buscando activamente al niño. En Lucas, la familia permanece en Judea el tiempo suficiente para cumplir con las leyes rituales, incluyendo una visita tranquila al templo, sin ninguna indicación de peligro. ¿Cómo explica esto la tradición? Usualmente con acrobacias cronológicas, argumentando que los magos, en realidad, llegaron 2 años después, cuando la familia ya había regresado de Egipto. Pero Mateo dice explícitamente que Herodes, basándose en lo que los magos le contaron sobre el momento en que vieron la estrella, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años, lo cual indica que los magos vinieron cuando el niño era recién nacido o muy pequeño, no 2 años después. Además, Mateo coloca a la familia en Belén cuando los magos llegan. Lucas los coloca en Nazaret después del templo. La cronología no cierra. Las geografías no coinciden. Los eventos no pueden ser armonizados sin violentar los textos. Y sin embargo, durante 2000 años, millones de cristianos han cantado villancicos que mezclan pastores y magos, han armado pesebres donde conviven los ángeles de Lucas con la estrella de Mateo, han escuchado sermones que presentan una narrativa compuesta como si fuera un relato histórico coherente. ¿Por qué persistimos en esta ilusión? ¿Por qué nos resulta tan difícil admitir lo obvio? Que estos son 2 relatos teológicos incompatibles, no 2 perspectivas complementarias del mismo evento, porque admitirlo requeriría reconocer que la Biblia no es un texto histórico perfecto, sino una colección de documentos humanos, con todas las limitaciones, contradicciones y agendas que eso implica, y ese reconocimiento amenaza todo el edificio doctrinal que se ha construido sobre la premisa de la inerrancia bíblica. Si la Biblia puede equivocarse en detalles históricos, puede equivocarse en doctrinas teológicas. Si los evangelios contienen contradicciones, ¿cómo sabemos cuál versión refleja la verdad? Si los autores estaban construyendo teología más que reportando historia, ¿qué otras partes de la narrativa cristiana son construcciones posteriores más que eventos reales? Estas preguntas aterrorizan a las instituciones religiosas. Porque una vez que comienzas a cuestionar, una vez que abres la puerta a la duda, una vez que permites que la razón examine lo que la fe había declarado intocable, no hay forma de controlar hasta dónde llegará el cuestionamiento. Por eso, la estrategia ha sido siempre la supresión, no enseñar estas contradicciones. No permitir que los creyentes lean los evangelios lado a lado y noten las inconsistencias. Mantener a la gente en la ignorancia y llamar a esa ignorancia fe. Presentar la duda como debilidad espiritual.
y el cuestionamiento como falta de confianza en Dios. Crear un sistema donde hacer preguntas honestas sobre el texto se perciba como traición a la comunidad, como alejamiento de Dios, como primer paso hacia la apostasía. Spinoza pagó un precio brutal por negarse a participar en esta farsa. Fue declarado hereje, fue expulsado de su comunidad. Fue maldecido con una maldición tan severa que hasta el día de hoy no ha sido levantada oficialmente por ninguna autoridad judía. Se le prohibió todo contacto con otros judíos. Se le negó el derecho a ser enterrado en un cementerio judío. Su familia tuvo que renegar de él públicamente para no ser también excomulgados. Y todo porque se atrevió a aplicar la razón a los textos sagrados. Porque se negó a aceptar que Dios exigiera la suspensión del intelecto, porque creyó que la verdad, si realmente viene de Dios, no puede temer el escrutinio de la razón. Y en su análisis de las Escrituras, Spinoza expuso algo que las autoridades religiosas habían trabajado siglos para ocultar, que estos textos son humanos, demasiado humanos, llenos de las marcas de sus autores, sus contextos, sus agendas, sus limitaciones. La tercera contradicción se centra en la genealogía de Jesús. Tanto Mateo como Lucas proporcionan listas de los ancestros de Jesús, trazando su linaje hasta David y Abraham. Pero estas genealogías son completamente diferentes, no solo en algunos nombres. Son diferentes en estructura, en número de generaciones, en la línea de descendencia. Mateo traza la línea a través de Salomón, hijo de David. Lucas la traza a través de Natán, otro hijo de David. Después de David, los nombres divergen casi completamente. Mateo lista 41 generaciones, desde Abraham hasta Jesús. Lucas lista 77. Son listas genealógicas mutuamente excluyentes. Ambos dicen que José es descendiente de David, pero a través de líneas completamente diferentes. Y aquí está la ironía más profunda. Ambos evangelios afirman que José no es el padre biológico de Jesús, que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, que María era virgen. Entonces, ¿por qué proporcionar la genealogía de José? Si Jesús no tiene genes de José, ¿qué relevancia tiene demostrar que José desciende de David? La respuesta es obvia una vez que abandonamos la ilusión de que estos son textos históricos y reconocemos que son documentos teológicos. Mateo y Lucas necesitaban que Jesús fuera descendiente de David porque las profecías mesiánicas lo requerían. El Mesías debía venir del linaje davídico. Pero también tenían el problema de la tradición del nacimiento virginal, que aparentemente ya circulaba en sus comunidades. ¿Cómo resolver esta contradicción? Proveer la genealogía de José para establecer la conexión davídica legal, aunque no biológica. Jesús es hijo de David porque José, su padre legal, aunque no biológico, desciende de David. Es una solución teológica ingeniosa para un problema doctrinal, pero no es historia. Es construcción narrativa para validar una afirmación de fe. Y las diferencias entre las dos genealogías revelan aún más. Mateo estructura su lista en grupos artificiales de 14 generaciones, 14 de Abraham a David, 14 de David al exilio babilónico, 14 del exilio a Jesús. Excepto que para lograr esta simetría, Mateo tiene que omitir varios reyes conocidos de la historia judía. Su genealogía no es completa, es estilizada, es teológica. El número 14 probablemente tiene significado simbólico relacionado con David, cuyo nombre en hebreo suma 14 en gematría. Lucas, por su parte, remonta el linaje no solo hasta Abraham, sino hasta Adán, hasta Dios mismo. Su mensaje teológico es diferente. Jesús no es solo el Mesías de los judíos, sino el Salvador de toda la humanidad, conectado con el primer ser humano. Dos propósitos teológicos diferentes, dos genealogías incompatibles, ambas presentadas como historia, ninguna resistiendo el escrutinio crítico.
¿Cómo responde la tradición cristiana a estas discrepancias genealógicas? Con teorías cada vez más elaboradas y menos convincentes. Algunos argumentan que Mateo proporciona la genealogía de José y Lucas la de María, aunque Lucas explícitamente dice que es la genealogía de José. Otros proponen que una genealogía es legal y la otra biológica, que José tuvo dos padres por levirato, que hubo adopciones que explican las diferencias. Cada explicación requiere más suposiciones no respaldadas por el texto. Cada armonización fuerza a los evangelios a decir lo que claramente no dicen. Es el equivalente intelectual de intentar hacer encajar piezas de rompecabezas de diferentes juegos. Se puede lograr si las fuerzas lo suficiente, pero el resultado no es coherente y el esfuerzo revela que no pertenecen juntas. La cuarta contradicción emerge en la anunciación del nacimiento. En Mateo, el ángel se aparece a José en un sueño. Le dice que no tema tomar a María como esposa, porque el niño que está en su vientre es del Espíritu Santo. Es una narrativa centrada en José, donde él es el receptor de la revelación divina. En Lucas, el ángel Gabriel se aparece a María directamente, en persona, no en sueño. Le anuncia que concebirá por obra del Espíritu Santo. Es María quien recibe la revelación, quien responde, quien da su consentimiento. Dos anunciaciones completamente diferentes, a personas diferentes, en modos diferentes. Y no se puede argumentar que ambas ocurrieron, porque cada evangelio presenta su versión como la revelación del nacimiento milagroso. No son complementarias, son alternativas. O el ángel vino a José en sueño, o vino a María en visión. No hay espacio en ninguna de las narrativas para la otra. Esta diferencia no es trivial. Revela cómo cada evangelista conceptualizaba los roles de género, la agencia, la importancia relativa de María y José en la historia. Mateo, escribiendo en una cultura más patriarcal, centra la revelación en el hombre. Lucas, cuyo evangelio consistentemente da más prominencia a las mujeres, hace de María la protagonista de la anunciación. Son teologías de género diferentes, reflejadas en narrativas incompatibles, y ambas no pueden ser históricamente verdaderas al mismo tiempo. Una es invención teológica, quizás ambas, pero ciertamente no pueden ser ambas reportes precisos del mismo evento. ¿No es fascinante cómo hemos normalizado esta esquizofrenia textual? Cómo generaciones de cristianos han leído estos pasajes, han escuchado homilías basadas en ellos, han celebrado liturgias que los incorporan, sin nunca notar o sin atreverse a mencionar las contradicciones flagrantes. Es el poder de la tradición, es el peso de la autoridad eclesial diciendo no cuestiones, solo cree. Es el miedo a ser señalado como hereje, como escéptico, como alguien de fe débil. Es más fácil no ver, es más cómodo aceptar la versión armonizada que nos dan en lugar de leer los textos originales con ojos críticos. Es menos perturbador mantener la ilusión de coherencia que enfrentar la realidad de la contradicción. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo esta negación de la evidencia? ¿A qué costo este sacrificio del intelecto en el altar de la fe? Porque lo que se sacrifica no es solo la honestidad intelectual, es la posibilidad de una fe madura, de una espiritualidad que no tema las preguntas, de una relación con lo divino que no requiera la suspensión de la razón. Spinoza creía profundamente en Dios. Su filosofía es profundamente teológica. Pero su Dios no era el Dios de los sacerdotes, el Dios que exige obediencia ciega, el Dios que se ofende por las preguntas honestas. Su Dios era la naturaleza misma, la realidad última, la sustancia infinita de la cual todo emerge. Un Dios que se revela no en textos contradictorios, sino en el orden racional del universo. Un Dios que nos dio mentes precisamente para usarlas, no para suprimirlas. Y cuando usamos esas mentes para examinar los relatos del nacimiento de Jesús, lo que encontramos no fortalece la fe tradicional.
la desafía, la cuestiona, la expone como construcción humana más que revelación divina. Pero quizás, solo quizás, ese desafío es necesario. Quizás la fe que sobrevive el escrutinio crítico es más auténtica que la fe que lo evita. Quizás un Dios que es verdaderamente divino no necesita que mintamos o ignoremos contradicciones para proteger su reputación. Quizás la verdad, incluso cuando es incómoda, es siempre preferible a la ilusión, por más reconfortante que sea esa ilusión. La quinta contradicción se encuentra en los eventos inmediatamente posteriores al nacimiento. Mateo nos dice que después de que los magos se fueron, José recibió un sueño advirtiéndole que Herodes buscaría al niño para matarlo. Esa misma noche, la familia huyó a Egipto. Permanecieron allí hasta que Herodes murió. Solo entonces regresaron y por temor al hijo de Herodes, Arquelao, quien ahora gobernaba Judea, se fueron a Galilea, a Nazaret. Es una narrativa de refugiados, de exilio forzado, de peligro mortal. Lucas no menciona nada de esto. Después del nacimiento, la familia permanece en la región el tiempo suficiente para la circuncisión del niño al 8º día. Luego van a Jerusalén para la presentación en el templo a los 40 días. Allí, el anciano Simeón y la profetisa Ana reconocen al niño como el Mesías. Después de cumplir con todos los requisitos rituales, la familia regresa tranquilamente a Nazaret. No hay huida, no hay exilio, no hay peligro. Es una narrativa de cumplimiento pacífico de las obligaciones religiosas. Estas no son diferencias menores de énfasis, son secuencias de eventos incompatibles. Si la familia huyó a Egipto inmediatamente después del nacimiento, no pudieron haber ido al templo en Jerusalén 40 días después. Si fueron al templo en Jerusalén 40 días después, con Herodes aún vivo buscando activamente al niño según Mateo, ¿cómo sobrevivió el niño? Herodes controlaba Judea. Jerusalén estaba en Judea. Si realmente estaba buscando al niño para matarlo, una visita pública al templo habría sido suicida. Las narrativas no pueden reconciliarse sin violar la lógica básica o sin inventar eventos que ningún texto menciona. La masacre de los inocentes, ese evento horrible donde Herodes supuestamente ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, solo aparece en Mateo. Es fundamental para su narrativa. Es la razón de la huida a Egipto. Es el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento que Mateo cita, pero ningún otro evangelio la menciona, ningún historiador contemporáneo la registra. Josefo, el historiador judío que vivió poco después de estos eventos y que escribió extensamente sobre Herodes, documentando sus muchas atrocidades, no menciona nada sobre una masacre de niños en Belén. Y Josefo no era tímido en denunciar los crímenes de Herodes. Registró ejecuciones de miembros de su propia familia, asesinatos políticos, actos de crueldad extrema. Pero nada sobre bebés masacrados en Belén. Es creíble que un evento tan horrible, tan memorable, tan dramático, pasara completamente desapercibido para todos excepto para Mateo. La explicación histórica más probable es que la masacre nunca ocurrió, que Mateo la inventó como parte de su construcción teológica. ¿Por qué haría esto? Porque estaba creando un paralelo deliberado con Moisés. En el libro del Éxodo, el faraón ordena matar a todos los bebés hebreos varones. Moisés sobrevive milagrosamente. Crece para liberar a su pueblo de Egipto. Mateo quería presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Por eso construye su narrativa con ecos del Éxodo. El niño que escapa de la masacre de inocentes, que es llevado a Egipto, que regresa para liberar a su pueblo. No de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. Es teología brillante, es storytelling poderoso, pero no es historia. Y aquí llegamos al corazón del problema que Spinoza identificó.
Cuando tratamos la teología como historia, cuando confundimos símbolo con evento, cuando insistimos en que las narrativas construidas para transmitir verdades espirituales deben ser también verdades históricas, creamos un sistema intelectualmente insostenible. Porque entonces tenemos que defender lo indefendible, tenemos que armonizar lo inarmonizable. Tenemos que inventar explicaciones cada vez más elaboradas para contradicciones cada vez más obvias. Y en ese proceso, lo que sacrificamos no es solo la honestidad intelectual, es la capacidad de apreciar estos textos por lo que realmente son. Documentos extraordinarios de fe, creatividad teológica, construcción de identidad comunitaria. No necesitan ser historia para ser profundos. No necesitan ser inerrantes para ser significativos, pero necesitamos ser honestos sobre lo que son. ¿Por qué esto resulta tan amenazante para las instituciones religiosas? Porque todo su sistema de autoridad descansa sobre la premisa de que poseen la verdad revelada, inerrante, transmitida directamente de Dios a través de textos inspirados. Si estos textos son reconocidos como literatura humana, con todas las limitaciones y contradicciones que eso implica, entonces, ¿qué autoridad especial tiene la Iglesia? ¿Por qué deberíamos aceptar sus interpretaciones, sus dogmas, sus demandas de obediencia? Si la Biblia es un documento humano, entonces está sujeta a la misma crítica, el mismo análisis, la misma evaluación que cualquier otro texto antiguo. Y eso democratiza la interpretación. Eso le quita a los sacerdotes su monopolio sobre el significado. Eso permite que cada creyente lea, cuestione, interprete por sí mismo. Y nada aterra más a las estructuras de poder religioso que creyentes empoderados para pensar por sí mismos. La sexta contradicción emerge cuando examinamos las profecías que supuestamente predijeron el nacimiento virginal. Mateo cita Isaías 7:14 como prueba de que el nacimiento de Jesús, de una virgen, fue profetizado siglos antes. El texto dice: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo». Pero hay un problema fundamental con esta cita. Es una traducción incorrecta. En el texto hebreo original de Isaías, la palabra usada es alma, que significa simplemente mujer joven, no necesariamente virgen. La palabra hebrea específica para virgen es betula, y no es la palabra que Isaías usa. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego en la Septuaginta, siglos antes de Cristo, los traductores eligieron la palabra griega partenos, que sí significa virgen, y fue de esta traducción griega, no del hebreo original, que Mateo citaba. Pero hay más. Si lees Isaías 7 en contexto, la profecía claramente no tiene nada que ver con un Mesías que nacería siglos después. Es una señal específica dada al rey Acaz de Judá en el siglo VIII a.C., relacionada con amenazas militares inmediatas de reinos vecinos. El profeta le dice al rey que una joven concebirá y dará a luz, y antes de que ese niño sepa distinguir entre el bien y el mal, las tierras de los reyes que ahora amenazan a Judá estarán desoladas. Es una profecía con cumplimiento inmediato en el contexto histórico de Isaías. No tiene nada que ver con Jesús. Mateo la sacó de contexto y la aplicó a Jesús como parte de su estrategia de mostrar que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Esta es una técnica que Mateo usa repetidamente. Encontrar pasajes del Antiguo Testamento que, sacados de contexto y a veces mal traducidos, pueden leerse como referencias a Jesús. No es profecía y cumplimiento, es reinterpretación retrospectiva. Es tomar eventos de la vida de Jesús y buscar en las escrituras hebreas pasajes que puedan leerse como anticipando esos eventos. Y en el proceso Mateo distorsiona sistemáticamente el significado original de los textos que cita. Lo hace con Isaías 7:14. Lo hace con Oseas 11:1 cuando dice: «De Egipto llamé a mi hijo».
un pasaje que en su contexto original se refiere claramente al éxodo de Israel de Egipto, no a Jesús. Lo hace con Jeremías 31:15 sobre Raquel llorando por sus hijos, relacionándolo con la masacre de los inocentes cuando el pasaje original se refiere al exilio babilónico. ¿Por qué esto importa? Porque socava uno de los argumentos centrales del cristianismo, que Jesús es el Mesías, porque cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Si estas profecías no son realmente profecías sobre el Mesías, sino textos mal interpretados o sacados de contexto, entonces todo el argumento se colapsa. Y la evidencia es abrumadora de que esto es exactamente lo que sucedió. Los escritores del Nuevo Testamento no encontraron profecías que apuntaban claramente a Jesús. Reinterpretaron textos existentes para que parecieran apuntar a Jesús. Es un proceso natural de construcción de identidad religiosa. Las comunidades cristianas primitivas necesitaban validar su creencia en Jesús como Mesías. La mejor manera de hacer eso en una cultura judía era mostrar que su vida cumplía las Escrituras. Entonces, buscaron en las Escrituras, encontraron pasajes que podían ser reinterpretados y construyeron narrativas alrededor de esos pasajes. El nacimiento virginal mismo probablemente surgió de este proceso. Encontraron el pasaje de Isaías en la Septuaginta que hablaba de una virgen concibiendo. Decidieron que esto debía referirse al Mesías. Y entonces construyeron la narrativa del nacimiento virginal para cumplir con esta profecía. No fue que Jesús nació de una virgen y luego descubrieron que Isaías lo había profetizado. Fue que Mateo pensó que Isaías profetizaba un nacimiento virginal y entonces creó una narrativa donde Jesús nació de una virgen. Es una inversión del proceso que la tradición afirma. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Realmente creían María y José que Jesús había sido concebido milagrosamente? Los evangelios que nos dan la infancia de Jesús, Mateo y Lucas, fueron escritos décadas después de los eventos que narran. Mateo y Lucas probablemente nunca conocieron a María. No tenían acceso directo a sus recuerdos. Estaban escribiendo basándose en tradiciones que circulaban en sus comunidades. Y esas tradiciones ya habían sido filtradas, interpretadas, teologizadas. ¿Qué sabemos realmente sobre el nacimiento histórico de Jesús? Casi nada. Sabemos que existió. Sabemos que vino de Nazaret. Sabemos que fue crucificado bajo Poncio Pilato. Pero los detalles de su nacimiento están envueltos en capas tan gruesas de construcción teológica que separar el evento histórico del símbolo teológico es probablemente imposible en este punto. Lo que sí sabemos es que las dos narrativas que tenemos son incompatibles, que contienen anacronismos históricos, que citan profecías sacadas de contexto, que reflejan agendas teológicas específicas de sus autores. Y sabemos que la tradición cristiana ha pasado 2000 años tratando de ocultar estas realidades, armonizando lo inarmonizable, defendiendo lo indefendible, castigando a aquellos que, como Spinoza, se atreven a señalar las contradicciones obvias. La séptima contradicción se encuentra en algo que la mayoría de la gente nunca nota. Marcos y Juan, los otros dos evangelios canónicos, no mencionan el nacimiento de Jesús en absoluto. Marcos comienza su evangelio con Jesús adulto, siendo bautizado por Juan el Bautista. Juan comienza con un prólogo teológico sobre el Logos, la palabra que estaba con Dios y era Dios, y luego salta directamente al ministerio de Jesús. Ninguno de los dos menciona un nacimiento virginal. Ninguno menciona Belén. Ninguno menciona magos, o pastores, o estrellas, o ángeles. Para Marcos y Juan, estos detalles aparentemente no eran importantes, o no eran conocidos, o no eran parte de las tradiciones sobre Jesús que circulaban en sus comunidades. Esto es extraordinariamente significativo. Si el nacimiento virginal es tan central para la identidad de Jesús,
Si es una verdad fundamental sobre quién era, ¿cómo es posible que los dos primeros documentos escritos sobre Jesús, las cartas de Pablo, escritas antes que cualquier evangelio, y el Evangelio de Marcos, el primero en ser escrito, no lo mencionen? Pablo escribe extensamente sobre la naturaleza de Cristo, su muerte, su resurrección, su significado teológico, pero nunca menciona un nacimiento virginal. De hecho, en varios lugares habla de Jesús como nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido del linaje de David según la carne, frases que suenan completamente ordinarias, sin ninguna indicación de algo milagroso en su nacimiento. La explicación más probable es que la tradición del nacimiento virginal se desarrolló después de Pablo, después de Marcos, que no era parte de las tradiciones más tempranas sobre Jesús, que fue una innovación teológica de las comunidades que produjeron Mateo y Lucas, desarrollada para responder a ciertas necesidades doctrinales y para cumplir con ciertas interpretaciones de las Escrituras. Esta es una conclusión que los eruditos bíblicos críticos han alcanzado hace mucho tiempo, pero rara vez llega a los bancos de las iglesias. Rara vez se enseña en las escuelas dominicales. Porque admitir que el nacimiento virginal es una tradición desarrollada tardíamente, no un hecho histórico sobre el cual toda la iglesia primitiva estaba de acuerdo, socavaría uno de los dogmas centrales del cristianismo. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántos otros elementos de la historia de Jesús se desarrollaron de manera similar? ¿Cuánto de lo que consideramos hechos históricos sobre Jesús son en realidad tradiciones que evolucionaron, que fueron elaboradas, que fueron teologizadas con el paso del tiempo? Es una pregunta que la mayoría de los cristianos nunca se permiten hacer. Es una pregunta que las instituciones religiosas activamente desalientan, porque una vez que empiezas a cuestionar un dogma, una vez que reconoces que un elemento central de la historia puede no ser histórico, ¿dónde te detienes? ¿Qué otros dogmas podrían no ser históricos? La resurrección, los milagros, las enseñanzas atribuidas a Jesús. Spinoza no temía estas preguntas. Él abrazaba el método crítico precisamente porque creía que la verdad, si es realmente verdad, puede soportar cualquier escrutinio, que un Dios verdadero no necesita mentiras piadosas para proteger su reputación, que la fe auténtica no puede basarse en la supresión de evidencia o en la negación de contradicciones. Y en su análisis de la Biblia, Spinoza argumentó que debemos distinguir entre el núcleo ético y espiritual de las enseñanzas, amar a Dios, amar al prójimo, vivir con justicia y compasión, y las envolturas narrativas, históricas y milagrosas que los autores bíblicos usaron para transmitir esas enseñanzas. Que podemos valorar el mensaje sin tener que creer que cada detalle de la narrativa es históricamente preciso. Pero esto requiere un nivel de sofisticación teológica que la mayoría de las iglesias no están dispuestas a fomentar. Es más fácil, más seguro, más efectivo para mantener el control institucional, insistir en la literalidad histórica de los textos. Insistir en que cuestionar cualquier detalle es cuestionar a Dios mismo, equiparar la duda con el pecado, hacer de la fe ciega una virtud y del pensamiento crítico un vicio. Y así, generaciones de creyentes permanecen en una ignorancia cuidadosamente cultivada, nunca enfrentando las contradicciones que están allí en el texto para cualquiera que se moleste en mirar. Y mientras tanto, en nuestro mundo contemporáneo, ¿desde qué rincón del planeta estás tú mirando estas palabras ahora mismo? ¿Qué hora marca tu reloj mientras lees esto? Escríbelo en los comentarios. Comparte desde qué ciudad, desde qué país te encuentras. Porque aunque estamos separados por geografías y zonas horarias, esta búsqueda de la verdad, este cuestionamiento de lo que nos han enseñado a aceptar sin examinar, nos conecta a través de las distancias. Y si estas palabras
resuenan contigo. Si estas preguntas despiertan algo en tu mente, considera compartir este mensaje con alguien cercano, no para destruir su fe, sino para invitarlo a una fe más madura, una fe que no teme las preguntas, una fe que puede coexistir con la honestidad intelectual. Que las bendiciones de la verdad, por incómodas que sean, lleguen a tu familia y a todos aquellos con quienes compartas esta reflexión. La octava contradicción está en el propósito teológico detrás de cada narrativa. Mateo escribía para judíos o gentiles interesados en el judaísmo. Su objetivo era demostrar que Jesús era el Mesías judío, el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Por eso su evangelio está estructurado alrededor de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el nuevo David, el nuevo Israel. Su narrativa del nacimiento es profundamente judía. Los magos vienen del oriente, del mundo gentil, para adorar al rey de los judíos. Es una afirmación de que incluso los paganos reconocen la supremacía del Dios de Israel y de su Mesías. Lucas escribía para una audiencia más gentil, más universal. Su evangelio está menos preocupado con demostrar el cumplimiento de profecías judías específicas y más interesado en presentar a Jesús como Salvador del mundo, incluyendo especialmente a los marginados, los pobres, las mujeres, los excluidos. Su narrativa del nacimiento refleja estas prioridades. Los pastores, no los sabios extranjeros, son los primeros en recibir la noticia. María, no José, es la protagonista de la Anunciación. El cántico de María, el Magnificat, es un himno revolucionario sobre Dios, derribando a los poderosos y exaltando a los humildes. Estas son diferencias teológicas sustanciales reflejadas en narrativas incompatibles. Y esto nos lleva a una realización crucial. Estos evangelistas no estaban tratando de escribir el mismo libro. No estaban comparando notas para asegurarse de que sus versiones coincidieran. Estaban escribiendo para diferentes comunidades, con diferentes necesidades, enfrentando diferentes desafíos. Estaban haciendo teología, no reporteando historia. Y la Iglesia posterior, cuando decidió incluir 4 evangelios en el canon en lugar de uno solo, estaba implícitamente reconociendo esta diversidad. Estaba diciendo que no hay una sola narrativa autorizada sobre Jesús, sino múltiples perspectivas, múltiples interpretaciones, múltiples teologías. Pero luego, contradictoriamente, la tradición eclesial pasó siglos tratando de armonizar estas múltiples perspectivas en una sola narrativa compuesta, tratando de borrar las diferencias, tratando de negar las contradicciones, creando la ilusión de que los 4 evangelios cuentan la misma historia desde diferentes ángulos, cuando en realidad cuentan historias diferentes con teologías diferentes. Y esta armonización forzada le hace un gran daño a los textos. Les quita su particularidad, les quita su voz distintiva, les quita su mensaje específico. Convierte documentos ricos y diversos en una pasta homogeneizada que satisface las necesidades institucionales de uniformidad, pero sacrifica la complejidad y la profundidad de los originales. La novena contradicción, quizás la más fundamental de todas, es esta. Ningún otro texto del Nuevo Testamento, fuera de Mateo y Lucas, da ninguna indicación de que algo milagroso o inusual ocurrió en el nacimiento de Jesús. Pablo, nuestras fuentes más tempranas sobre el cristianismo primitivo, describe el nacimiento de Jesús en términos completamente ordinarios. No menciona una virgen, no menciona Belén, no menciona profecías cumplidas. Para Pablo, lo que hace a Jesús especial no es cómo nació, sino lo que logró: su muerte expiatoria, su resurrección, su exaltación a la derecha de Dios. Marcos, el evangelio más temprano, comienza con Jesús adulto. Si el nacimiento virginal era un hecho conocido y aceptado cuando Marcos escribía, ¿por qué no lo menciona?
¿Por qué comienza su evangelio con el bautismo? La explicación más simple es que Marcos no conocía ninguna tradición sobre un nacimiento milagroso, o si la conocía, no la consideraba importante para su presentación de Jesús. Juan, el último evangelio, tiene su propio prólogo teológico sobre el logos preexistente que se hace carne. Pero cuando llega a la vida terrenal de Jesús, no hay narrativa de nacimiento, no hay Belén, no hay virgen. De hecho, en Juan 1:45-46, Felipe le dice a Natanael sobre Jesús de Nazaret, el hijo de José, sin ninguna corrección o aclaración sobre el nacimiento virginal. Esto es extraordinariamente revelador. Si tomamos todo el Nuevo Testamento y quitamos Mateo y Lucas, no quedaría ninguna indicación de que el nacimiento de Jesús fue algo más que un nacimiento humano ordinario. La doctrina del nacimiento virginal descansa enteramente en dos evangelios, escritos décadas después de los eventos, que presentan narrativas incompatibles entre sí. Y sin embargo, esta doctrina se convirtió en un pilar fundamental del cristianismo ortodoxo. Se convirtió en un test de fe. Negar el nacimiento virginal se consideró herejía. Se escribieron credos que lo afirmaban. Se excomulgó a personas que lo cuestionaban. ¿Por qué esta doctrina adquirió tal importancia? Porque se entrelazó con otras doctrinas teológicas cruciales. Se convirtió en evidencia de la divinidad de Jesús. Se convirtió en explicación de cómo podía ser sin pecado, nacido sin la mancha del pecado original que supuestamente se transmite a través de la concepción sexual. Se convirtió en cumplimiento de profecía. Se convirtió en milagro que validaba otros milagros. Y una vez que una doctrina se vuelve tan central, una vez que se entrelaza con tantos otros elementos del sistema teológico, cuestionarla amenaza todo el edificio. Por eso las instituciones religiosas reaccionan tan violentamente ante estos cuestionamientos. No porque la evidencia esté de su lado, sino porque reconocer la evidencia requeriría una reestructuración fundamental de la teología. Spinoza vivió en una era donde cuestionar estas doctrinas podía costarte no solo tu reputación, sino tu vida. La Inquisición aún operaba. Giordano Bruno había sido quemado en la hoguera por herejía solo unas décadas antes. Y sin embargo, Spinoza no se calló. No permitió que el miedo lo silenciara. Escribió su tratado teológico político sabiendo los riesgos. Lo publicó anónimamente, pero todo el mundo sabía quién era el autor. Y las consecuencias fueron severas. Su obra fue prohibida. Fue denunciado desde púlpitos cristianos y sinagogas judías. Vivió el resto de su vida como un marginado, sobreviviendo modestamente como pulidor de lentes, escribiendo filosofía que no vería apreciación plena hasta siglos después de su muerte. Pero su legado es incalculable. Abrió la puerta a la crítica bíblica moderna. Demostró que es posible ser profundamente espiritual, profundamente comprometido con la búsqueda de la verdad y de Dios, sin tener que abandonar la razón, que fe e intelecto no tienen que estar en guerra, que podemos cuestionar los textos y las doctrinas sin cuestionar lo divino, que de hecho, cuestionar las construcciones humanas sobre lo divino puede ser el camino más directo hacia una relación auténtica con lo trascendente. Y en nuestro tiempo, vivimos todavía con las consecuencias de su valentía. Los métodos que él pioneró han sido elaborados por generaciones de eruditos bíblicos. Ahora tenemos un entendimiento mucho más sofisticado de cómo se formaron estos textos, cuándo fueron escritos, por quién, con qué propósitos. Sabemos que los evangelios no son biografías en el sentido moderno, sino testimonios teológicos. Sabemos que las cartas de Pablo son correspondencia real, a comunidades reales, enfrentando problemas reales, no tratados teológicos sistemáticos. Sabemos que la Biblia es una biblioteca de textos diversos, escritos a lo largo de siglos, reflejando una evolución de ideas, no un mensaje uniforme dictado por Dios.
Pero este conocimiento permanece en gran medida confinado a las academias, a los seminarios liberales, a los círculos de eruditos. La brecha entre lo que los expertos saben y lo que se enseña en las iglesias es enorme. Y esta brecha es mantenida deliberadamente por instituciones que reconocen que el parte 2 conocimiento empodera a los creyentes para cuestionar. Y los creyentes que cuestionan son difíciles de controlar. Es más fácil mantener la autoridad cuando la congregación permanece en una ignorancia devota, cuando los fieles aceptan sin examinar, cuando la duda se equipara con la falta de fe. Pero esta estrategia tiene un costo terrible. Genera generaciones de creyentes cuya fe es frágil porque nunca ha sido probada, nunca ha enfrentado las preguntas difíciles, nunca ha tenido que reconciliar lo que se les enseñó en la iglesia con lo que descubren cuando finalmente leen los textos por sí mismos. Y cuando esa fe frágil se quiebra ante la primera confrontación con la realidad, cuando descubren las contradicciones que se les ocultaron, la reacción a menudo no es una fe más madura, sino un rechazo total. El péndulo oscila del fundamentalismo al ateísmo porque nunca se les enseñó que existe un espacio intermedio, que es posible sostener una espiritualidad profunda sin tener que negar la evidencia, sin tener que sacrificar el intelecto. ¿No es irónico que las instituciones religiosas, en su intento de proteger la fe, terminan destruyéndola? Que al insistir en la inerrancia de textos que claramente contienen errores, al defender la literalidad histórica de narrativas que claramente son construcciones teológicas, al castigar el cuestionamiento y promover la conformidad ciega, crean las condiciones exactas para el colapso de la fe cuando finalmente llega el choque con la realidad. Porque la realidad no se puede negar indefinidamente. La verdad no se puede suprimir para siempre. Y cuando una estructura de creencias está construida sobre fundamentos tan frágiles que no puede soportar el peso de una pregunta honesta, el colapso es inevitable. Spinoza lo entendió. Por eso argumentó que la verdadera religión no puede basarse en la supresión de la razón, sino en su cultivo. Que un Dios verdaderamente divino no teme el escrutinio humano, que la fe que necesita mentiras para sobrevivir no es fe en absoluto, sino superstición. Y es aquí, en este punto de inflexión entre fe y razón, donde la historia del nacimiento de Jesús se convierte en algo más que una curiosidad académica. Se convierte en un caso de prueba para toda la relación entre religión y verdad. Porque si podemos mentir sobre esto, si podemos negar las contradicciones obvias, si podemos armonizar forzadamente lo que los textos claramente no dicen, entonces no hay límite a las distorsiones que podemos justificar en nombre de la fe. Y si no hay límite, entonces la religión deja de ser una búsqueda de la verdad y se convierte en un sistema de control, una herramienta para mantener el poder institucional, un mecanismo para generar conformidad y sofocar el pensamiento independiente. ¿Es esto lo que debería ser la fe? ¿Es esto lo que Dios, si existe, realmente quiere de nosotros? ¿O será que el verdadero pecado no es dudar, sino negarse a dudar? No es cuestionar, sino negarse a cuestionar. No es pensar, sino negarse a pensar. La tensión entre Mateo y Lucas no es solo una cuestión de detalles narrativos discrepantes. Es una ventana a dos comunidades cristianas primitivas con identidades diferentes, enfrentando desafíos diferentes, articulando teologías diferentes. La comunidad de Mateo estaba luchando con su relación con el judaísmo. Muchos de sus miembros probablemente eran judíos que habían aceptado a Jesús como Mesías, pero aún se consideraban parte del pueblo de Israel. Enfrentaban la pregunta fundamental: ¿cómo puede Jesús ser el Mesías si la mayoría de los judíos lo rechazaron? ¿Cómo reconciliar la crucifixión con las expectativas mesiánicas de un rey triunfante?
La respuesta de Mateo es construir una narrativa que muestre que todo esto fue previsto, profetizado, parte del plan divino desde el principio. Por eso cada evento importante en su evangelio viene acompañado de una fórmula. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Es una estrategia teológica para lidiar con el escándalo del Mesías crucificado. La comunidad de Lucas enfrentaba un conjunto diferente de preocupaciones. Escribiendo para gentiles, necesitaban situar el movimiento de Jesús dentro del contexto más amplio del Imperio Romano. Necesitaban mostrar que este mensaje no era solo para judíos, sino para toda la humanidad. Necesitaban enfatizar la inclusividad radical de Jesús, su preocupación por los marginados, su inversión de las jerarquías sociales convencionales. Por eso el Evangelio de Lucas está lleno de historias sobre mujeres, samaritanos, recaudadores de impuestos, pecadores, todos aquellos que la sociedad respetable despreciaba. Y esta teología inclusiva comienza desde la narrativa del nacimiento. No son sabios extranjeros ricos, sino pastores pobres locales quienes reciben la primera noticia. No es el padre quien recibe la revelación, sino la madre. El cántico de María proclama que Dios quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió vacíos. Es una teología revolucionaria desde la cuna. Estas son teologías válidas, poderosas, transformadoras, pero son teologías, no reportes históricos, y reconocer esto no disminuye su valor. De hecho, lo aumenta. Porque cuando entendemos que Mateo está haciendo una afirmación teológica sobre cómo Dios trabaja a través de las Escrituras y la historia judía, podemos apreciar la profundidad de su visión sin tener que defender la historicidad de cada detalle. Cuando entendemos que Lucas está haciendo una afirmación teológica sobre la preferencia de Dios por los marginados, podemos ser transformados por esa visión sin tener que creer que literalmente hubo ángeles cantando en el cielo nocturno sobre Belén. El poder de estas narrativas no reside en su precisión histórica, sino en su verdad teológica, en su capacidad de capturar algo profundo sobre el significado de Jesús para sus comunidades. Pero la tradición eclesial, en su ansiedad por establecer la autoridad y la certeza, insistió en que estas narrativas debían ser históricas, y al hacerlo, creó un problema insoluble. Porque las narrativas son contradictorias, no pueden ser ambas históricamente precisas, y entonces generaciones de apologistas han gastado energía infinita tratando de resolver lo irresoluble, de armonizar lo inarmonizable, de defender lo indefendible. Han propuesto que los magos llegaron 2 años después, aunque el texto no lo sugiere. Han inventado 2 censos, aunque la historia no lo registra. Han argumentado que una genealogía es de José y la otra de María, aunque ambos textos dicen explícitamente que son de José. Han especulado que José tuvo 2 padres por levirato, para explicar por qué su abuelo tiene un nombre en Mateo y otro completamente diferente en Lucas. Cada explicación requiere más suposiciones ad hoc, más violencia al texto, más distancia de lo que los evangelios realmente dicen. ¿Y por qué? ¿Por qué este esfuerzo hercúleo para defender la inerrancia? Porque admitir el error, admitir la contradicción, admitir que estos textos son productos humanos con limitaciones humanas, amenaza todo el sistema de autoridad eclesial. Si la Biblia puede equivocarse en detalles históricos, ¿puede equivocarse en doctrinas teológicas? Si los evangelistas construyeron narrativas para servir sus propósitos teológicos, ¿qué otras doctrinas son construcciones posteriores más que revelaciones divinas? Si el nacimiento virginal es una innovación teológica tardía, ¿qué hay de la Trinidad, de la expiación sustitutiva, de la resurrección corporal, de la segunda venida?
Una vez que admites que un pilar es cuestionable, todo el edificio comienza a tambalearse. Y para instituciones cuyo poder descansa sobre la afirmación de que poseen la verdad revelada, inerrante e inmutable, este tambaleo es una amenaza existencial. Spinoza no temía el tambaleo. Él invitaba al colapso de sistemas construidos sobre fundamentos falsos, porque creía que sólo después del colapso podía emerger algo más verdadero, más auténtico, más alineado con la realidad. Su filosofía no era destructiva por el gusto de destruir. Era crítica porque creía que la crítica era el camino hacia la claridad. Era escéptica de las afirmaciones religiosas autoritarias porque creía que lo divino se revelaba no en textos contradictorios, sino en el orden racional del universo. Era racionalista porque creía que Dios nos dio razón para usarla, no para suspenderla ante lo sagrado. Y su aplicación de este método a la Biblia fue revolucionaria precisamente porque demostró que estos textos venerados, cuando se examinan con honestidad, no sostienen las afirmaciones que las instituciones religiosas hacen sobre ellos. El conflicto entre fe y razón que Spinoza expuso tan brutalmente no es un conflicto entre creer en Dios y no creer. Es un conflicto entre dos concepciones radicalmente diferentes de lo que significa creer, de lo que significa tener fe, de cómo nos relacionamos con lo divino. Para las instituciones religiosas, fe significa aceptación de doctrinas, conformidad con credos, obediencia a autoridades. Significa suspender el juicio crítico ante las enseñanzas de la Iglesia. Significa priorizar la revelación sobre la razón, la tradición sobre la evidencia, la autoridad sobre el análisis. Es una fe que requiere humildad intelectual, entendida como la disposición a aceptar verdades que están más allá de nuestra comprensión, reveladas por Dios a través de canales autorizados que nosotros, como individuos, no tenemos derecho a cuestionar. Para Spinoza, esta no era fe sino servilismo, no era humildad sino cobardía intelectual. La verdadera fe, argumentaba, era confianza en que la búsqueda honesta de la verdad, guiada por la razón, nos llevaría hacia lo divino, no lejos de ello. Porque si Dios existe y es verdaderamente la fuente de toda realidad, entonces el estudio honesto de la realidad debería revelarnos a Dios. Y si ese estudio contradice las afirmaciones de los textos religiosos o de las instituciones religiosas, entonces son esas afirmaciones, no Dios, las que están equivocadas. La razón no es enemiga de lo divino. Es el camino hacia lo divino, y cualquier sistema religioso que requiera la suspensión de la razón no está sirviendo a Dios, sino a sus propios intereses institucionales. Esta es una crítica devastadora, y la historia ha demostrado repetidamente su validez, porque cada vez que las instituciones religiosas han insistido en verdades que contradicen la evidencia, han perdido. La Iglesia insistió en que la Tierra estaba en el centro del universo porque así lo interpretaban de las Escrituras. Galileo demostró lo contrario. La Iglesia lo persiguió, lo obligó a retractarse, mantuvo sus obras en el índice de libros prohibidos durante siglos, pero eventualmente tuvo que admitir que Galileo tenía razón. La Iglesia insistió en que la Tierra era joven, que fue creada hace solo miles de años, porque así lo sugerían las genealogías bíblicas. La geología demostró lo contrario. La Iglesia resistió, condenó, ridiculizó, pero eventualmente tuvo que adaptarse. La Iglesia insistió en que las especies fueron creadas fijas e inmutables. Darwin demostró lo contrario. La Iglesia atacó, rechazó, anatematizó, pero eventualmente, al menos algunas ramas, tuvieron que acomodar la evolución. ¿Ves el patrón? La Iglesia se aferra a interpretaciones literales de textos antiguos. La evidencia las contradice.
La Iglesia resiste, castiga a quienes presentan la evidencia, intenta suprimir el conocimiento, pero la verdad es persistente. No puede ser suprimida indefinidamente. Eventualmente, la Iglesia tiene que ceder terreno, tiene que reinterpretar, recontextualizar, encontrar formas de decir, bueno, ese pasaje no era literal después de todo. Y cada vez que esto sucede, pierde credibilidad. Cada vez que tiene que admitir que se equivocó sobre algo que había proclamado con autoridad absoluta, socava su propia afirmación de que posee la verdad revelada e inerrante. ¿No sería mejor, más honesto, más sabio, admitir desde el principio que estos textos son humanos, que reflejan el entendimiento limitado de sus autores, que contienen errores y contradicciones, pero que aún así transmiten verdades espirituales profundas? ¿No sería más auténtico construir una fe que no requiera negar la evidencia, que no demande la suspensión de la razón, que invite al cuestionamiento en lugar de castigarlo? Esta es la visión que Spinoza ofrecía, y por ella fue excomulgado, maldecido, condenado al ostracismo. Porque las instituciones religiosas prefieren el control a la verdad, prefieren la certeza falsa a la honestidad incómoda, prefieren creyentes sumisos a pensadores críticos. Y así, siglo tras siglo, las contradicciones en la narrativa del nacimiento de Jesús han permanecido allí, en el texto, esperando ser notadas por cualquiera que se moleste en leer con atención. No están ocultas, no requieren erudición avanzada para ser detectadas. Solo requieren leer Mateo y Lucas, uno después del otro, y prestar atención. Pero generaciones de creyentes han sido entrenados para no hacer precisamente eso. Han sido entrenados para leer los evangelios de forma aislada, nunca comparándolos directamente, o cuando se leen juntos, a leer a través del filtro de la armonización, asumiendo automáticamente que cualquier diferencia es simplemente una cuestión de énfasis, no de contradicción. Han sido entrenados para confiar en la autoridad de sacerdotes y pastores que les dirán qué significan los textos, en lugar de confiar en su propia capacidad de leer y comprender. Han sido entrenados para considerar la duda como tentación espiritual, el cuestionamiento como falta de fe, la crítica como pecado. Es un sistema brillantemente diseñado para perpetuarse a sí mismo, pero es un sistema construido sobre arena, porque la realidad no se puede negar indefinidamente. Y en nuestra era, con acceso sin precedentes a información, con herramientas de investigación al alcance de todos, con comunidades globales de escépticos y pensadores críticos compartiendo conocimiento, el sistema está comenzando a fracturarse. Más y más personas están descubriendo las contradicciones. Más y más están haciendo las preguntas incómodas, y las respuestas que reciben de las instituciones religiosas ya no son satisfactorias. Solo ten fe no funciona cuando la evidencia es abrumadora. Dios trabaja de maneras misteriosas, no resuelve contradicciones textuales claras. No debes cuestionar las cosas sagradas. Suena cada vez más como no debes descubrir que hemos estado mintiendo. ¿Qué pasa con aquellos que descubren estas verdades? Algunos pierden su fe por completo, concluyendo que si las bases son falsas, todo el edificio debe ser descartado. Otros encuentran formas de reinterpretar, de mantener una espiritualidad desvinculada de afirmaciones históricas específicas. Otros aún se vuelven cínicos, resentidos con las instituciones que sienten que los engañaron. Y unos pocos, los verdaderos herederos de Spinoza, encuentran una fe más profunda precisamente a través del proceso de cuestionamiento. Descubren que lo divino no necesita milagros imposibles para ser real, que la espiritualidad no requiere negar la razón, que la búsqueda de la verdad, incluso cuando destruye creencias queridas, puede ser un camino sagrado. Pero este camino es solitario.
porque las comunidades religiosas generalmente no ofrecen espacio para esta clase de fe madura. Quieren conformidad. Quieren que aceptes el paquete completo de doctrinas o que te vayas. Rara vez hay lugar para aquellos que dicen, creo en Dios, pero no en el nacimiento virginal. O, valoro las enseñanzas de Jesús, pero no creo que los evangelios sean históricamente inerrantes. O, encuentro profundidad espiritual en las Escrituras, pero reconozco que son documentos humanos con limitaciones humanas. Estas posiciones matizadas, estas fe críticas, estas espiritualidades razonadas, son vistas con sospecha. Eres presionado a elegir un lado, o estás con nosotros completamente, o estás contra nosotros. Y así muchos que podrían haber encontrado una fe más auténtica al otro lado del cuestionamiento, en lugar de eso, abandonan la fe por completo, porque no encuentran comunidades que los reciban. ¿Es esto lo que queremos? ¿Una religión tan frágil que no puede soportar preguntas honestas? ¿Una fe tan insegura que considera la duda como amenaza existencial? ¿Un Dios tan pequeño que necesita que mintamos para proteger su reputación? ¿O podríamos imaginar algo diferente? Una comunidad de fe que celebre el cuestionamiento como señal de compromiso intelectual serio. Una espiritualidad que invite al escrutinio porque confía en que la verdad, por definición, puede soportar cualquier examen. Un Dios lo suficientemente grande como para no temer nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras demandas de evidencia. Spinoza imaginó precisamente esto. Su visión de la religión no era autoritaria sino liberadora. No demandaba conformidad sino honestidad. No castigaba el cuestionamiento sino que lo invitaba. Su Dios no era el Dios de los sacerdotes que amenazaban con condenación eterna a quienes no obedecían. Era el Dios de los filósofos, el principio eterno e infinito del cual toda realidad emerge, accesible a cualquiera con razón, no solo a aquellos con acceso a textos sagrados o rituales religiosos. Era un Dios que se revelaba en cada aspecto del universo, que podía ser conocido a través del estudio de la naturaleza, que no necesitaba milagros imposibles para demostrar su existencia. Era un Dios, en resumen, que no tenía nada que temer de la búsqueda honesta de la verdad. Y si tal Dios existe, entonces las contradicciones en la narrativa del nacimiento de Jesús no son un problema a ser suprimido, sino una oportunidad a ser abrazada. Una oportunidad para reconocer honestamente que estos textos son humanos, para apreciarlos por lo que realmente son. Testimonios apasionados de comunidades primitivas tratando de articular el significado de un maestro que transformó sus vidas, para encontrar en ellos no hechos históricos inerrantes, sino expresiones profundas de fe, esperanza, anhelo de lo divino. Para leerlos no como dictados de Dios, sino como respuestas humanas a encuentros con lo sagrado. Y quizás, en esa honestidad, en ese reconocimiento de su humanidad, podamos encontrar una conexión más auténtica con las comunidades que los produjeron y con las verdades espirituales que trataban de transmitir. Pero esto requiere valentía. La valentía de Spinoza, que prefirió el exilio a la mentira. La valentía de enfrentar la incertidumbre en lugar de aferrarse a certezas falsas. La valentía de decir no sé cuando no sabemos, en lugar de pretender conocimiento que no poseemos. La valentía de confiar en que la verdad, sea cual sea, es preferible a la ilusión. Y esta valentía es rara. Es más común, más cómodo, más socialmente aceptable. Simplemente aceptar lo que nos enseñan, repetir los credos, participar en los rituales, nunca cuestionar demasiado profundamente, nunca examinar demasiado críticamente, nunca permitir que la razón desafíe lo que la tradición proclama. Pero el costo de esta comodidad es alto. Es el costo de vivir en disonancia cognitiva, afirmando con la boca lo que la mente sabe que es falso.
Es el costo de enseñar a nuestros hijos que la fe requiere la suspensión del pensamiento crítico, preparándolos para crisis de fe cuando inevitablemente encuentren las contradicciones que les ocultamos. Es el costo de perpetuar sistemas institucionales que priorizan el control sobre la verdad, el poder sobre la integridad, la conformidad sobre la autenticidad. Y quizás el costo más alto de todos es la pérdida de lo que la religión, en su mejor expresión, podría ser: una búsqueda compartida de lo divino, un camino hacia una comprensión más profunda de la realidad, una comunidad de buscadores honestos en lugar de seguidores obedientes. Las 9 contradicciones en la narrativa del nacimiento de Jesús no son anomalías. Son síntomas de algo más fundamental: la tensión entre verdad histórica y verdad teológica, entre lo que sucedió y lo que significa, entre el hombre Jesús y el Cristo de la fe. Los evangelios no son biografías, son proclamaciones. No son historia, sino teología. No están reportando eventos, sino interpretándolos, construyéndolos, dándoles significado. Y cuando reconocemos esto, cuando dejamos de forzarlos a ser lo que nunca pretendieron ser, podemos finalmente apreciarlos por lo que son. Podemos leer Mateo y ver una comunidad judía luchando por reconciliar su fe en Jesús con el rechazo de la mayoría judía. Podemos leer Lucas y ver una comunidad gentil afirmando que el mensaje de Jesús es para todos, especialmente para los marginados.